Pérez. Él es alergólogo e infectólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, para que nos hable qué es lo que está pasando con los niños que pueden resultar como casos sospechosos o confirmados de coronavirus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Omar? Buenos días, a sus órdenes. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que está pasando con los niños que no se están enfermando tanto y si se enferman no están ocasionándoles tantos problemas el coronavirus como a las personas mayores? ¿A qué se debe esto? Mire, realmente esto es un comportamiento que muchos de los virus respiratorios llegan a tener. De hecho, lo que se observa en la gran mayoría de los virus que afectan a las vías respiratorias es de que se complican principalmente en pacientes susceptibles. Y los pacientes que tienen susceptibilidad están fundamentalmente basados por la edad, principalmente los mayores de 60, 70 años, los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, o sea, alguna enfermedad del corazón, que es casi implícito al problema de tipo de la edad, de problemas de tipo respiratorio crónico, como son bronquitis crónica, lo que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o a aquellos que tienen algún tipo de alergia respiratoria muy controlada, o aquellos que llegan a tener alguna alteración inmunológica. En el caso de los adultos mayores, pues esto reúnen casi todos esos datos, o son cardiópatas por hipertensión o por cardiopatía isquémica, o tienen un problema de tipo pulmonar crónico porque fueron fumadores habitualmente, o porque tienen algún tipo de alteración inmunológica, que esto es esperado a esa edad, se llama inmunosenescencia, es decir, ya la senectud hace que la inmunidad disminuya y por lo tanto sean susceptibles, no a este virus, a todos los tipos de infección que puedan ocurrir. Por eso es muy importante que el adulto mayor tenga un cierto control específico en cuanto a su protección de tipo general. Pero en el caso que está ocurriendo, pues entonces ustedes pueden observar en las tablas que se reportan, pues del análisis poblacional de los enfermos, que son principalmente los graves y los que han fallecido relacionados a este grupo etario. Ahora, ¿por qué los niños y los jóvenes no tanto? Bueno, al parecer en este grupo poblacional estudiado no reportan algunos de los datos de los pacientes que han fallecido. Los niños habitualmente pues tienen una mejor respuesta inmunológica. El virus, para que tenga una agresión al organismo, necesita desde luego tener una forma de adherirse a las mucosas y penetrar. Entonces, un tejido que está, poco inflamado, es un tejido que tiene de alguna manera una protección. Esto ocurre en los niños. En el adulto, habitualmente este tejido está inflamado y permite la entrada de cualquier agente infeccioso, entre ellos los virus. Entonces los niños pues habitualmente no tienen este daño. Sin embargo, se reportan algunos pacientes fallecidos en este grupo etario. Yo no he encontrado las características clínicas de estos niños o jóvenes que hayan fallecido. Seguramente, y esto estoy adelantándome, estoy especulando, deben de tener alguna alteración inmunológica o alguna enfermedad de base. Doctor, ¿qué medidas de prevención tienen que hacer los padres de familia, sobre todo de menores de 2 años, que muchas veces no pueden comunicar con palabras, que se sienten mal? Pues definitivamente esto lo tenemos que hacer no con este problema, sino con todo. El problema de todas las infecciones es la falta de higiene. Y esta falta de medidas higiénicas que nosotros no habitualmente usamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el principal aspecto de la medida de higiene? El lavado constante de manos, con agua y jabón, así de sencillo. Hacer un lavado constante para poder manipular tanto los alimentos como las bebidas, como los elementos que los niños emplean. Entonces los papás tienen obligadamente, o los cuidadores, tienen obligadamente que lavarse las manos y enseñarle a los niños a estarse lavando las manitas. ¿Por qué? O lavarle uno las manitas, porque
esto es habitual, los niños van a estar tocando muchas cosas que no hay un control perfecto de su higiene, de su limpieza. Entonces la mejor manera es romper esa cadena lavando las manos. Yo creo que esto es lo principal que se tiene que hacer. Otro tipo de medidas ya en este momento, como es el aspecto epidémico de esta enfermedad, pues es evitar a como dé lugar cuando haya un reporte y así nos lo indiquen las autoridades, de no acudir, en este caso, si llega a ocurrir, acudir a las zonas, a los lugares concentrados como son escuelas, guarderías, etcétera, que es lo que está ocurriendo en otros países ya para prácticamente contener el problema, como es en Italia, Japón, China, etcétera, donde ya suspendieron clases, etcétera. Pero en el caso mexicano, pues lo que debemos hacer es, por lo menos, no acudir a lugares muy aglomerados, donde no haya tanta congestión de gente. Y otro dato importantísimo, aquella persona que se encuentre enferma de un cuadro respiratorio, abstenerse de acudir a cualquier lugar, entonces debe de guardarse en casa. Y esto lo hemos hecho siempre, pero últimamente pues no se puede por obviamente la actividad laboral. Pero entonces en ese sentido es una piedra fundamental el tratar de evitar aglomeraciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? Estamos a escasas 2 o 3 semanas de iniciar un proceso vacacional en muchos países de Semana Santa y Pascua. ¿Qué pasa con los niños? Llevarlos a los aeropuertos, a los puertos marítimos, a las estaciones de autobuses. ¿Ahí qué va a pasar? Miren, esta es una posición muy interesante. Hoy por hoy tenemos en México poca cantidad de casos. Es evidente que los casos que ha habido son importados, son casos directamente venidos de Italia, ni siquiera de China, según lo que tengo entendido. Entonces, esto es interesante porque pues aquí el aspecto del control sanitario por parte de las autoridades como control en la admisión de los pasajeros que lleguen viajantes de otros continentes, pues aquí sí debe de tenerse por parte de la autoridad sanitaria esa vigilancia extrema. ¿Qué pasa con los otros locales en los viajes internos? Yo creo que debemos de considerar y realmente ver que si no hay una situación de indicación de abstenerse a acudir a playas o acudir a centros vacacionales, pues no tiene por qué limitarse, a menos que haya una indicación de la autoridad sanitaria, porque si no, entonces empezamos a propagar una conducta que tampoco no nos conviene, no por el aspecto económico, sino porque entonces empezaría a haber una exageración de las medidas de control o de cuidado, de no dispersión exageradas. Es decir, lo que tratamos de hacer es mantenernos con medidas higiénicas, pero tampoco caer en la fase donde nos aislemos completamente, porque no es el momento para hacer eso. Porque en todo caso, ante los brotes que ha habido en los otros países, nos hubieran declarado a nosotros mismos también hacer ese tipo de medidas, por lo cual ustedes ven que no ha habido necesidad. Entonces yo creo que si vamos a algún centro vacacional, pues tener estas medidas higiénicas que ya expliqué hace un momento. Perfecto, pues nosotros le agradecemos, doctor, que nos haya atendido la llamada, al doctor Gerardo López Pérez, quien es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Dejamos el canal de comunicación abierta para posibles entrevistas. Muchas gracias, estoy a su